Justo tenemos a Karina aquí, Bien, de Argentina. bienvenida. Y, bueno, espera, ahora le estoy llamando a ver si podemos conectar. Hola Karina, Hola. ¿qué tal? Ahí te puse los auriculares, creo que escucho bien, ¿no? Vale, se escucha perfecto. Te pongo ahí frente a la cámara para que, bueno, nos des un poco tu testimonio y cómo te sientes como asistente sexual. No sé si ves tú la... Sí, consigo ver un poquito ahí las ventanas. ¿Son personas que están interesadas en ser asistentes sexuales? ¿Son Sí, también personas que quieren saber de qué se hay, trata también? hay Pablo, que es usuario, que ya está haciendo asistencia sexual, y también Lo, que es otra asistente de allí que colabora con nosotras. El resto son personas que han... Dime. Un saludo grande a todas, todos y todes. Bueno, mi nombre es Karina, me dedico a la asistencia sexual. Hace 5 años ya, pasó el tiempo muy rápido. Siempre lo cuento, previo a eso yo era estudiante de la carrera de Educación Especial, quería ser docente, profesora. Conforme fue pasando el tiempo y fui conociendo y fui viendo cómo era el ámbito institucional y las cuestiones, desistí de la idea de dedicarme a la educación especial y tener también mis cuestionamientos con respecto a lo que es la educación especial, ¿no? Y conocí la figura de la asistencia sexual y me pareció interesante que podía abordarla, me pareció que podía abordarla, me pareció interesante investigar de qué se trataba. Y cuando yo empecé, como que no tenía referencias, era difícil encontrarse con un asistente, ¿no? Y escuchás hablar de la asistencia, o por lo menos a mí me pasaba que escuchaba hablar mucho de la asistencia o de proyectos que tenían que ver con la asistencia sexual, diferentes, como que cada agrupación encaran la figura de formas particulares, no es que se es asistente sexual de la misma manera en todos lados, ¿no? Creo que deben estar al tanto de eso. En cuanto a tareas, mudan, digamos, las ópticas, los objetivos, las perspectivas. En mi caso, yo me considero una trabajadora sexual autónoma, trabajo con mi sexualidad y me empecé a especializar en lo que sería la asistencia sexual. Y cuestionar un montón de cuestiones, de cosas que tienen que ver con la sexualidad en general. Creo que ahí es, ¿no? Es como un gran trabajo que uno encara con uno mismo también, con respecto a cómo uno vive su sexualidad, sus vínculos, sus relaciones, y cómo vivimos también el contacto con los cuerpos, ¿no? Nuestros gustos, nuestros deseos, muchas veces están, pareciera, manipulados, ¿no? Para desear cierto tipo de cuerpo, desear cierto tipo de persona, ¿no? En el mercado pareciera que no hay un ofrecimiento muy grande de ciertos cuerpos y ciertos cuerpos parecieran no tener, ser menospreciados o de alguna manera no dignos de ser deseados de alguna manera. Y ahí no solamente le cabe a las personas con discapacidad o diversidad funcional, sino que entra la vejez, personas que durante su juventud pueden ser muy activas, pero entrados en edad ya dejan de ser interesantes para el deseo, pareciera, ¿no? Diferentes diversidad corporal también, ¿no? Acá estoy conociendo mucha gente del activismo gordo y es muy interesante lo que tienen para decir y hemos trabajado juntas con las chicas de activismo gordo y nos encontramos en muchas cuestiones que podemos entender con la diversidad corporal, el deseo y todo eso. Están con la ley de talles y todo ese tipo de cosas. Y entonces saben muy bien de lo que estamos hablando cuando cuestionamos el capacitismo, que a mi entender no solamente por cuestiones físicas o biológicas, ¿no? Entendiendo el capacitismo como un
paradigma que crea pensamiento y subjetividad, sobre todo. El capacitismo que está en las creencias, en las ideas, en todas estas cuestiones de la subjetividad, más allá de lo físico, ¿no? Lo que puede o no hacer un cuerpo, sino que trasciende más todavía. Una pregunta, Karina. Estamos aquí justo con el tema... Perdona, ha llegado la comida. Estamos en el tema con las problemáticas que nos podemos encontrar en la asistencia sexual, en específico en las personas con diversidad funcional. ¿Te has encontrado algo que te haya superado, que no has sabido cómo hacerlo? ¿O que te hayas inventado la solución sobre la marcha? Me imagino que muchas cosas. O sea, ¿tienes algo que...? Yo creo que la sexualidad es creatividad también. Y muchas veces me he encontrado con situaciones que tienen que ver más con el capacitismo internalizado de la propia persona, o ideas o barreras o bloqueos que tiene la persona. Me he encontrado con situaciones como, por ejemplo, la persona, tenemos la entrevista, me contrata, nos encontramos en un lugar, estuvimos conversando, tenía 40 y pico de años y era su primera vez, nunca antes había estado con otra persona, y llegado el momento, porque yo trabajo con abordaje tántrico, entonces lo que propongo, sobre todo cuando son en estos casos, de iniciarse, claro, a una sexualidad compartida, propongo como rituales, tanto de caricias para la persona y para mí. Y esta persona me dijo que no te veas. Y yo le dije, ¿cómo vamos a hacer entonces? Y se me ocurrió, digo, sí, ya sé cómo vamos a hacer. Me voy a vendar los ojos. Vamos a trabajar con los ojos vendados. O sea, yo voy a tener los ojos vendados y vos vas a tener sin vendas. Y entonces fueron con los ojos vendados para que se sintiera cómodo. Y fue muy interesante porque fueron caricias, fueron contactos, fueron intimidad, y yo en ningún momento lo estaba mirando, solamente estaba sintiendo a través de las caricias, sintiendo sus caricias a mí. Y fue muy interesante porque entendí que también es un proceso. Esta persona hoy por hoy es una persona que se ha abierto de otra manera. Volví a trabajar con él y ya no era un problema que Ahí se está cortando un más poco. activa, ¿no? ¿Se escuchó? Se cortó en un momento. Sí. Ahora se escucha. Está. Bueno, no, estaba comentando que después, entendiendo como un proceso esto que pasó, esta persona después se fue soltando, se fue confiando. Le propuse que si quería hacer una terapia como para poder conversar cosas que tienen que ver más con la clínica y el ámbito de lo terapéutico y lo psicológico, ¿no? Que nosotros después íbamos a hacer el trabajo corporal y que yo iba a acompañar todo ese proceso. No tenía problema en venderme los ojos o trabajar de la forma que él se sintiera cómodo. O sea que También es como que para mí es importante dejar claro a la persona que no vamos a hacer sexoterapia, terapia sexual, porque muchas personas a veces creen que es esto. No, pero es terapéutico lo que haces. No soy terapeuta. En mi caso, conozco gente que sí es terapeuta sexual o trabaja con otras técnicas. Yo lo que quiero por ahí a la persona aclararle o a la gente es que no soy terapeuta y que se me vincule más al placer y al disfrute, como la construcción de espacios para practicar concretamente ejercicios que tengan que ver con el placer y el disfrute,
y que no es un espacio terapizado. Yo puedo recomendar profesionales que yo conozco, sexólogos, sexólogas, para abordar ciertos temas que tienen que ver en el ámbito de lo terapéutico. Que después conmigo vamos a trabajar otras cuestiones. Qué guay, qué guay. Me alegro que lo mencionas porque lo hemos tenido este debate. ¿Tú dirías que tu experiencia en la asistencia sexual hay un antes y después? ¿Y te ha cambiado dentro de ti? O sea, que te ha cambiado de alguna forma? ¿Te ha provocado algún cambio positivo? Que sí. Sí, totalmente. Ah. Uh-huh. Sí, porque yo tenía una visión, digamos que muy limitada con respecto, ¿no? Yo soy de alguna manera víctima de la educación que tenemos en la escuela, la pésima educación que tenemos con respecto a nuestra propia sexualidad y como mujer aún más. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar y empiezo a tener contacto con grupos de estudio y con personas que investigan sobre la sexualidad, empiezo a abrir la cabeza completamente. Y cuando empiezo a conocer tantas personas con diversidad funcional y poder experimentar en carne propia estas cuestiones que lo leemos en libros o que nos cuentan, ¿no? Es muy enriquecedor porque yo sobre todo intento que la persona sienta que es una más y que no hay un nivel de yo tengo el saber y vos vas a aprender o algo así. Aprendemos los dos, es mutuamente relevante para ambas personas. Para mí cada persona que me encuentro es una novedad, es un ser humano con sus particularidades, es un ser humano que presenta una situación que yo desconozco y que puede sorprenderme, y trato de vivirla así, como un juego, ¿no? Somos personas adultas que dando nuestro consentimiento nos juntamos a jugar y uno se expone también, uno se expone con su forma de ser, su sexualidad. Por eso es muy importante confiar y casi siempre trabajo con referencias. Una persona que me conoce recomienda a la otra y la otra persona recomienda a la otra y así somos como un grupo muy amplio de gente conocida. Entonces, a la hora de la entrevista, a la hora de encontrar y elegir la locación, el lugar a dónde va a ser, casi siempre trabajo en las casas particulares, casas de las personas cuando eso es posible, si no también nos movilizamos, buscamos algún hotel o alguna cosa así, pero confiar en que esto es beneficioso para ambos, es muy bueno y es necesario también, porque la otra persona también puede venir con prejuicios, y me ha pasado, ¿no? Que la otra persona tenga prejuicios el prejuicio de pensar que quién soy yo y por qué me dedico a todo esto ¿no? O por ahí tiene eso internalizado, alguna cosa internalizada de que yo soy una mujer que supuestamente por ahí no tiene autoestima, no tiene amor propio, que se dedica a esto porque el destino la ha llevado, el hambre, viste que hay un montón de comentarios que tienen que ver con eso. El estigma de la está presunción. bueno también el estigma, claro, porque yo siempre lo digo, soy una trabajadora sexual autónoma, entendiendo eso como una persona que elige trabajar con su sexualidad, una persona adulta que elige trabajar con su sexualidad y que siempre ha pertenecido a trabajos informales. Yo siempre fui artesana, cantaba, formaba parte de equipos para recorrer, para ir a mochilear por otros lados. O sea, siempre tuve estas características de exploración, de búsqueda, y no es una novedad de ser asistente sexual para muchos amigos míos, porque como diciendo, uy, mira, sabes que no me sorprende, ¿no? Hay como una conexión, siempre hablaste tanto de sexualidad y de repente dedicarme a esto no es para mis amigos por lo menos no es una sorpresa.
Muchísimas gracias, Karina. Ha sido fantástico. Pues es que yo cada vez que te escucho es como escucharme a mí con voz femenina, ¿sabes? ¿Hay, ¿Hay por parte del grupo alguna pregunta para Karina, perdón, entendiendo que también está en otro país y bueno, en realidad somos las mismas personas, pero que pueden haber problemáticas de diferente tipo. Bueno, a mí me gustaría saber si habéis tenido en general los asistentes sexuales alguna problemática relacionada con la discapacidad física, ¿no? Pues que uno quiera usar un juguete para, no sé, por ejemplo, coger una pluma para acariciarse él y cómo habéis abordado esto porque no tiene a lo mejor la motricidad fina necesaria para esto. O las transferencias, y con las transferencias para pasarlos de la silla a la cama, ¿qué utilizáis? ¿Grúas o un poquito esto? ¿Cómo lo abordáis? Eh, Hablo muchísimo con las familias y con los asistentes personales de las personas. En todo este tiempo conocí a una persona que tenía la grúa en su casa, entendiendo que la grúa es un elemento que es muy caro, entonces no es común verlo. Depende en qué zona de Buenos Aires puedes encontrarte con una grúa o situaciones económicas muy diferentes. Yo trabajo de repente con gente de clase media alta y de repente con alguien que vive de su pensión y es una pensión muy precaria en un barrio del conurbano bonaerense, digamos. Entonces tengo en cuenta un montón de cosas. Algunas personas ni siquiera tienen asistente personal, o sea, tienen a su familia, casi siempre un integrante de la familia que hace esas tareas, ¿no? Tanto en el caso de la distrofia muscular, que es lo que más trabajo, donde los movimientos son, la pérdida de movimiento es progresiva y las personas muchas veces no mueven las manos, las piernas, no tienen control de torso, entonces tienen el apoyo es mucho mayor, que requieren un apoyo muchísimo mayor. Con respecto a la creatividad que suelen surgir, eso se da con el tiempo. Me pasa, tengo personas trabajando hace un poquito más de 3 años y hay un nivel de confianza y un nivel de exploración que es muchísimo mayor que otras personas que por ahí todo va a depender, no he abordado así demasiadas cosas que uno diga, uy, he hecho reportajes, por ejemplo, he hecho un reportaje a Gata de Rodas, que es una mujer bisexual, que es dominatrix y ella tiene 3 sumisos sin discapacidad y ella es usuaria de silla. Entonces, quería preguntarle muchísimo cómo vivía su sexualidad, cómo se encontraba con estos sumisos, a dónde, cómo conoció el BDSM, ¿no? Conozco muy pocas personas con discapacidad que exploren esos niveles de sexualidad alternativa, digamos, que no sea la heteronormada que conocemos. Pero son espacios de creatividad. Puede darse esto de quiero jugar con esto, quiero jugar con lo otro. Yo recomiendo juguetes cuando, por ejemplo, estuve trabajando con un pibe con Asperger y tenía ciertas cuestiones con el tacto, hacía como ciertos movimientos y tenía como tics, ¿no? Y él nunca había podido practicar una penetración y le daba como cosa la situación, algo que pasaba con el tacto, con las ideas, propio, calculo yo que del diagnóstico, ¿no? Porque tenía tics muy parecido a otra persona que yo trabajé con autismo, y le recomendé que en principio, antes de querer probar alguna cosa, podía acceder a una vulva enlatada y probar la sensación, si le gustaba, si estaba conforme con lo que quería, si eso era lo que buscaba. Le preguntaba si la penetración era algo que él piensa que tiene que hacer, lo que debe hacer, o realmente es algo que él quiere vivir, ¿no? No necesariamente la penetración lo es todo, y en el caso de él, si él no tiene ganas, que
practicar la penetración, porque de hecho nunca la había hecho, que esté feliz con eso, que ese es él, y que explore otras situaciones. Qué bonito, qué bonito. Pues sí. Sí, es que siempre acabamos siempre en lo mismo, ¿eh? Que es un espacio de creatividad, como bien has dicho, y me encanta el término, y que es muy importante el tema de la comunicación, estar en comunicación constante y, como decía lo antes, de saber que estamos tratando con personas y luego viene todo cualquier demás característica añadida, ¿no? Y estamos y tratamos comunicando con las personas y aplicando un poquito nuestra creatividad y la fantasía, pues todas las soluciones se aparecen de una forma mágica o automática. Tal cual. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, no veo más preguntas, los has dejado sin palabras. Muchísimas gracias por participar. Ah, espera, David tiene una pregunta. Oh, bueno, más que pregunta, ha llegado el turno de despedirme yo de todos vosotros. Ah, vale, vale. Se está despidiendo también. Sí, os agradezco a todos lo que habéis aportado. Y yo me voy de aquí también siendo otra persona. Me quedo con lo que he aprendido. Y nada, ser agradecido como siempre hay que ser. Muchas gracias a ti. Y que os vaya bien en la vida. Y a ver si nos vemos en las islas haciendo ese retiro espiritual. Sí, nos vamos a Mallorca y luego nos vamos a Argentina todos. La parte 2. Venga, un saludo para todos. Un abrazo. Ahora Luego. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Y bueno, si quieres te dejo aquí, si te apetece escuchar el resto. Dimitri, dile que yo soy fan, que todo lo que graba y todo lo que Ah, espera, que tienes aquí a Iván que dice que es un fan tuyo, que te conoce por las redes o... Sí. Más que yo tienes más. Estoy preparando, tengo mi clase de canto ahora. A ver si lo veo ahí. Hola. Bueno, Me estoy preparando y quería calentar un poquito antes de tomar mi clase de canto ahora. perfecto, perfecto. Ya de brrr y esas cosas, ¿no? Venga, venga, muchísimas gracias, Karina. ¿Nos decimos cositas? Me imagino que este Zoom quedará guardado, ¿no? Para poder mirarlo después. Sí, yo lo tengo grabado y te lo puedo pasar. Si me dan el consentimiento los participantes, te lo puedo pasar. Bueno, ya asienten las cabezas. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hablamos pronto, estamos en contacto, ¿vale? Sí, besitos a todos. Chao. Besitos, chao. Chao. Adiós. Chao. Adeu.